Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, el verso 12, dice la Escritura, la leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Verso 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Verso 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Verso 18 y último. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Voy a repetir este último verso. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oramos. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta noche, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu nombre que es fiel y verdadero. Gracias, Señor. En esta noche te ruego, Padre, que prepare nuestra mente, nuestro corazón, que esta atmósfera, Señor, ha sido preparada por usted, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos, oh Rey, habla que tus siervos y tu sierva oyen en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Gloria sea el nombre de Jesús. En esta noche traigo un tema para compartir con cada uno de ustedes. El tema es el siguiente, y lo he tomado de este último verso que acabamos de leer: arrepentimiento para vida. Ese es el tema de esta noche: arrepentimiento para vida. Esta historia que estamos leyendo, o que acabamos de leer, hermanos, es una historia tremenda y poderosa, y no la hemos leído toda. He tratado de leer la parte final de esta historia, que comienza desde el capítulo 11, desde el verso 1 en adelante. Pero cuando usted tenga tiempo en su casita, puede leerla toda si usted lo desea. Pero déjame decirte, en pocas palabras te voy a hablar de lo que ocurrió en esta ocasión. Algo tremendo, algo poderoso, donde nos podemos dar cuenta que la iglesia primitiva, cuando hablo de la iglesia primitiva, estoy hablando de los 12 apóstoles que el Señor había instruido, capacitado para que se quedaran en Jerusalén y que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Déjame decirte que los apóstoles, o la iglesia primitiva, como dije hace un momento, no alcanzaban a comprender todo lo que Dios, lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les había declarado. Aún cuando el Señor les abrió el entendimiento, y aún estando reunidos en ese aposento alto y vino sobre ellos el Espíritu Santo, aún todavía ellos no habían entendido a plenitud toda la grande misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y capítulo 2, nos damos cuenta de un grande avivamiento, de un grande milagro, de algo poderoso que ocurrió allí. Más de 2,000 personas
personas fueron bautizadas en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Y cuando examinamos esos versos, nos damos cuenta que las personas que fueron bautizadas en ese lugar eran personas de alguna manera, por decirlo así, judías, que vivían en diferentes áreas de lo que se conocía en ese entonces, pero al fin y al cabo todos eran judíos o procedentes de la nación de Israel. Y aún así el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, los apóstoles todavía no habían alcanzado a comprender la magnitud, la grandeza de la misericordia, de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los judíos hasta ese entonces, Pedro, Juan y el resto de los apóstoles, creían que la salvación era exclusivamente para el pueblo de Israel y para nadie más. Era exclusivamente para ellos, porque de alguna manera el Señor Jesucristo vino, acogió o llamó a 12, los capacitó, los enseñó, los instruyó, y ellos no iban con ese pensamiento, con esa mentalidad. Luego se quedan en el aposento alto, el Espíritu Santo cae sobre ellos, empiezan a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les da que hable, y están gozosos. Luego el apóstol Pedro se pone en pie y predica un tremendo mensaje en el cual más de 2,000 personas fueron bautizadas en el glorioso nombre de Jesús, pero todavía continuaba en su cabecita de que la salvación era exclusivamente para el pueblo de Israel. No importa dónde viviera el judío o el procedente de la nación de Israel, en donde quiera que viviera, esa salvación era para ellos. Y es allí, estoy mencionando todo esto para que podamos entender estos versos que estamos leyendo en esta noche, en donde nos damos cuenta que el apóstol Pedro fue enviado a la casa de un hombre que no era de Israel. Fue enviado a la casa de un hombre que ni siquiera corría por su sangre la sangre del pueblo judío. Y note, cuando vuelvo y repito todo este capítulo 11, nos damos cuenta que quien lo envió a llevarle esta palabra poderosa, esta palabra de misericordia, este evangelio de arrepentimiento para vida, no fue hombre alguno, sino el mismo Señor y Salvador Jesucristo, que de alguna manera estaba cambiando, estaba trastornando o dándole un pequeño giro al pensamiento de Pedro y el resto de los apóstoles. En el capítulo 10 encontramos la historia cuando dice la escritura que Pedro subió a la azotea, y mientras estaba en esa azotea, de repente le vino como un éxtasis, o le sobrevino como un éxtasis, y vio como un pañuelo grande, gigante, que descendía, y en medio de ese pañuelo venían animales, cuadrúpedos, reptiles y todo tipo de animal que el apóstol Pedro consideraba inmundo. Y después de eso viene una voz que le dice: Pedro, come, mata, perdón y come. Cuando el apóstol Pedro escucha esas palabras, Pedro dice: no, Señor, porque nunca ha entrado cosa inmunda por mi boca. Pero la voz vuelve una vez más y dice: mata y come. Y una vez más Pedro dice: no, Señor, porque nunca he probado cosa inmunda. Pero la voz viene una vez más y dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Mientras Pedro estaba recibiendo esta visión, estoy en el capítulo 10, no lo voy a leer para que no demoremos más tiempo, pero mientras Pedro estaba en esta visión, de repente caen unos hombres, llegan unos hombres a su hogar y preguntan por él. Y esos hombres han sido enviados por Cornelio, un hombre que no era judío, un hombre que era gentil, un hombre que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, pero era un hombre temeroso, era un hombre que temía al Dios verdadero, era un hombre que hacía limosna, era un hombre justo, como la palabra de nuestro Dios lo enseña. Luego dice que esos hombres preguntan por Pedro y le explican que Dios ha hablado a este hombre llamado Cornelio y los ha enviado para que él pueda ir a la casa de Cornelio
evangelio y que Pedro pueda darle o declararle el mensaje de la salvación. Oh hermano, tal vez Pedro todavía no entendía lo que Dios quería hacer, lo que Dios le iba a mostrar, como muchas personas hoy en día todavía no han entendido la grandeza y la magnitud de la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora Pedro va camino a la casa de Cornelio, y mientras está allí, como que no quería entrar, porque para un judío, para un israelita, mezclarse o entrar a la casa de alguien que no es de Israel es cosa terrible, es pecaminoso, es algo que no es correcto. Pero ahí estaba Pedro. Pero ya Dios había hablado, tienes que llegar a la casa de ese hombre y vas a hablarle el mensaje que yo voy a poner en tu boca. Finalmente Pedro entra con 6 hermanos, como acabamos de leer acá, con 6 apóstoles, y ahora está Pedro y comienza a predicarle la palabra de Dios. Y mientras Pedro está predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo cae sobre todas las personas que están oyendo ese mensaje. Y ya me imagino la cara de Pedro en ese momento cuando ve que la gente está hablando en lengua, que la manifestación del Espíritu Santo está haciendo algo tremendo y poderoso en la vida de aquellos que le temen en grande manera. Ahora Pedro empieza de alguna manera a preguntarse, ¿cómo es esto que está ocurriendo? Si yo pienso que la salvación es solamente para nosotros, para los judíos, para los israelitas, pero ahora el Señor le está demostrando que la salvación es para todo aquel que tiene hambre, para todo aquel que tiene sed, para todo aquel que viene a los pies del Señor Jesucristo con un corazón arrepentido. La salvación es para todo aquel, no importa si es alto o bajito, si es blanco o negrito, no importa si es de país o de cualquier otro. La salvación es para todo aquel que tiene hambre y sed de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora Pedro empieza a tener un poquito más de claridad de lo que el Señor le estaba enseñando. Que un corazón arrepentido de verdad, no importa si es judío o es gentil, vale mucho para la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es que cuando nuestro Señor entregó su vida en ese madero, lo hizo por toda la humanidad. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, el verso 1. Efesios capítulo 2, el verso 1. Gloria sea al nombre de Jesús. Efesios capítulo 2, el verso 1. Dice el Señor en su palabra. Efesios capítulo 2, el verso 1, dice el Señor en su palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él nos dio vida a cada uno de nosotros, los que por gracia y misericordia estamos aquí a los pies del Señor y Salvador Jesucristo. Pero también Él quiere dar vida a muchas más personas que necesitan venir a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso tenemos que seguir invitando, por eso tenemos que seguir compartiendo esta palabra, por eso tenemos que seguir llevándola y repartiéndola a cuantas almas se nos cruce en el camino, porque Dios es grande en misericordia. Nunca sabrás lo que Dios quiere hacer o el alcance de la obra redentora de la cruz del Calvario si no permites que el Señor obre a través de tu vida. Colosenses capítulo 2, el verso
13. Colosenses capítulo 2, el verso 13. Estamos hablando de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses capítulo 2, el verso 13. Gloria sea el nombre de Jesús. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados. Lo voy a leer una vez más. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Oh, mi hermano, la muerte de Cristo en ese madero no era de exclusividad solo para el pueblo de Israel. Esa muerte nos alcanza a nosotros. Esa muerte nos ha alcanzado a nosotros. Ese sacrificio también alcanza a más almas que necesitan venir a los pies de Cristo. Por eso seguimos evangelizando. Por eso salimos y compartimos la buena nueva de la salvación, aunque muchas veces la gente ni siquiera quiere abrir la puerta, aunque muchas veces la gente nos critique, aunque muchas veces la iglesia no quiera involucrarse en llevar y compartir el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todavía yo creo firmemente que la sangre del Señor Jesucristo está viva, es eficiente para perdonar y para limpiar a todo aquel que está sediento. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero ¿cuándo es que recibimos esa vida, mi hermano? ¿Cuándo es que recibimos esa vida de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Cuando nos arrepentimos de verdad. Porque si no te has arrepentido de verdad, no puedes recibir esa vida. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario no te puede cubrir, no te puede salvar, no te puede justificar si no hay un arrepentimiento de verdad o verdadero. ¿Sabe, hermano? Muchas veces el ser humano de alguna manera tiende a hacer un tipo de arrepentimiento en el cual, movido o porque está pasando por una situación difícil en su vida, llámese enfermedad, llámese problema económico, lo que sea, y muchas veces por esta circunstancia acude a los pies de Cristo, pero todavía no hay un verdadero arrepentimiento. Y déjame decirte que mientras no haya un verdadero arrepentimiento, todavía la sangre del Señor Jesucristo no puede limpiarte, porque es necesario arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados, de cada una de nuestras perversiones, de cada una de nuestras mentiras, de cada una de aquellas cosas con las cuales hemos ofendido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cornelio era un hombre justo delante de la presencia de Dios. Un hombre piadoso, un hombre temeroso de la presencia de Dios. Y ese hombre pasaba clamando día y noche, buscando la misericordia de Dios. Ya me imagino a Cornelio en sus oraciones privadas, postrado, humillado a los pies del Señor. Tal vez en su boca estaban palabras como esta, diciendo: Señor, perdóname porque yo no soy judío. Perdóname porque por mi sangre no corre la sangre de un israelita. Perdóname, oh Dios, porque yo vivo en esta ciudad, en este pueblo, en este país llamado Israel, pero yo no soy judío. Señor, yo quisiera haber nacido, que mi padre fuera judío, proceder del linaje de una de las 12 tribus de Israel, pero Señor, yo nací gentil, yo no soy judío. Y ya me imagino a ese hombre llorando, buscando la presencia de Dios. Pero tenemos a un Dios grande en misericordia, un Dios que no se fija en tu nacionalidad ni dónde procede, un Dios que es grande en misericordia. ¿Será que le estoy hablando en esta noche a un pueblo que realmente busca la presencia del Señor, que se humilla delante de la presencia del Señor? ¿Será que hay alguien en esta noche que pueda venir a los pies de Cristo y
decir: Señor, tú sabes que yo tengo tantos, pero tantos defectos, que te fallo en esto, que peco en esto, que miro cosas que no tengo que mirar, que pienso cosas que no tengo que pensar, que escucho cosas que no tengo que escuchar. ¿Será que hay alguien que se humilla delante de la presencia del Señor y reconoce que ha fallado, reconoce que ha pecado y es movido a buscar la presencia del Señor? ¿O será que hay alguien en esta noche que sencillamente ha empezado a adoptar o a tener una posición más alta de sí mismo de lo que debe tener? Hermano, yo puedo imaginarme a Cornelio postrado a los pies del Señor. Y sabes que yo entiendo, cuando Cornelio oraba, la Biblia no registra las oraciones de Cornelio, pero basta con que diga que era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios. Yo puedo imaginarme, puedo hacer uso de mi imaginación, y sabes que yo lo comprendo, porque cuando yo vengo a la presencia del Señor, yo también me humillo, y yo también puedo llorar y decirle: Señor, tú sabes que yo quisiera hacer más, tú sabes que yo quisiera salir a evangelizar todos los días, tú sabes que yo quisiera orar más, tú sabes que yo quisiera leer tu palabra más, tú sabes que yo quisiera ayunar más. Oh Dios, hay cosas que me lo impiden. Te pido, Señor, perdón, perdóname, límpiame, oh Dios. Y sabes una cosa, puedo sentir la gracia y la misericordia del Señor, puedo sentir las manos del Señor tocando mi espalda, ministrando mi vida y diciéndome: hijo mío, yo sé que estás haciendo lo que puedes, yo sé que estás intentando, yo sé que no eres perfecto, yo sé que te falta mucho, pero estás caminando, te estás esforzando. ¿Será que hay alguien en esta noche que pueda decirle: Señor, perdóname por todo lo que yo he hecho, hermano? Cuando yo en las noches a veces ando tan cansado, doblo mis rodillas y me pongo a orar y me duermo a veces. Y no te lo digo con orgullo, lo digo con tristeza. Y cuando me levanto, me despierto y todo eso, empiezo a llorar y empiezo a decir: Señor, perdóname, porque me dormí, perdóname, pero voy a utilizar unos minutos más y voy a buscar tu rostro. Perdóname, Señor, yo no quiero fallarte, yo no quiero pecar, yo no quiero estar sucio, no quiero estar inmundo, yo quiero estar listo para tu venida. Sea que fallezca, porque todas las mañanas manejo hacia un trabajo, yo no sé lo que me puede pasar mientras voy manejando, o allá en el trabajo puedo sufrir un accidente y perder la vida. Otra vez suena la final trompeta y yo quiero irme con mi Señor, yo no me quiero quedar en este lugar. Oh, amado hermano, te estoy hablando de abrir nuestro corazón al Señor. Arrepentimiento para vida, arrepentimiento para vida. Pero si no hay un arrepentimiento verdadero, no puede haber vida, mi hermano. Si no hay un arrepentimiento verdadero, no puede haber vida. ¿Usted cree que yo me puedo levantar en la mañana tan tranquilo sabiendo que me dormí en la oración? ¿Usted cree que yo me puedo ir al trabajo tranquilo sabiendo que no oré como era debido? Oh, hermano, estoy hablando de lo que es la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Por eso leímos Efesios 2:1, donde dice: y vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Oh, mi hermano, Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Porque muchas veces nos cuesta arrepentirnos delante de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces ni siquiera oramos, ni siquiera leemos su palabra? Yo sé que este plan de lectura que estamos hablando, pocos son los que lo están leyendo, y yo lo puedo sentir en mi espíritu, y no es que ande encima fiscalizándolo, yo lo puedo sentir en mi espíritu. El Señor me lo hace ver, mi hermanos. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo, caminar tan tranquilo, irte a tu trabajo y hacer tantas cosas? Gente que el Señor te pone enfrente para que le puedas hablar una palabra. No necesitas saber de toda la Biblia, por lo menos dile: Jesucristo te ama. Algo, mi hermano. ¿Cómo puedes caminar tan tranquilo en tu casa, bien cómodo, dedicar horas a ver programas de televisión, a tantas cosas, pero no dedicar tiempo para buscar
presencia de Dios. Mi hermano, es necesario que entendamos que un verdadero arrepentimiento te va a otorgar vida, pero mientras no ocurre ese arrepentimiento verdadero y genuino, estarás creyendo que tienes vida, pero no hay vida allí, mi hermano. Porque no me estás mintiendo a mí, le estás mintiendo al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Él lo sabe todo. Él sabe cuando buscas su presencia. Él sabe cuando andas caminando como si nada. Él sabe si has oído la palabra y sencillamente no te importa nada y empiezas a hacer lo que tú quieras. Allá de ti, mi hermano, mi hermana. Pero estamos hablando de un arrepentimiento para vida. Pedro y los apóstoles creían que la salvación era solamente para los judíos, que era solo para ellos. Y obviamente dentro de su cabeza no cabía la posibilidad de que un gentil pudiera venir a los pies de Cristo, es decir, alguien que no fuera judío. Y sabes, muchas veces lo que el Señor me está mostrando en este momento, que muchas veces nosotros los que ya hemos venido a los pies de Cristo, los que ya conocemos su palabra, a veces tomamos la misma posición de Pedro, abrazamos esta salvación y solamente para nosotros y los demás que se los lleve la fregada, los demás que vean cómo salvan su vida. A veces, hermanos, podemos llegar a pensar y tal vez no hablamos, pero con nuestras acciones hacemos exactamente lo mismo. Imagino Pedro y los discípulos en ese entonces, que el Señor no le había esclarecido todo eso. Pedro podía ver pasar a un gentil y no le llevaba la palabra. Podía decirle, hermano Pedro, puede venir a predicarnos aquí a nuestro humilde hogar. Y Pedro, lo primero que me imagino yo que pensaba, oh, ese no es judío, él no es israelita, no lleva nuestra sangre, no es hijo de Abraham. Entonces me imagino que buscaba alguna manera para pasar de largo y no ir. Por eso para Pedro era difícil entender cuando Dios le estaba mostrando esa revelación de que Dios había limpiado todo, de que todo lo que él había limpiado ya no era inmundo, de que Él estaba otorgando el favor a todo aquel que no era judío también. Y ahora el Señor no solamente le está mostrando eso, sino que lo lleva hasta la misma casa. Lea la historia completa en su casa. Cuando Pedro llega a la puerta de la casa de Cornelio, en el capítulo 10, usted lo puede leer de los Hechos del Apóstol, Pedro, las primeras palabras que dice: ustedes saben cuán detestable es para mí, varón judío, entrar a la casa de un gentil, es decir, alguien que no es judío. Lea la Biblia, mi hermano, y dése cuenta el pensamiento de Pedro. Y yo creo que muchas veces así es el pensamiento que está cruzando en nosotros. Porque no eres de mi país, no te voy a dejar entrar. Porque no eres de mi iglesia, yo no te voy a dejar entrar. El Señor reprenda todo tipo de pensamiento. Nosotros tenemos que tener las puertas abiertas de nuestra casa, de nuestra vida, para cualquier persona que venga a los pies de Cristo. No importa si tiene dinero o no tiene dinero, no importa nada, que venga a los pies de Cristo si hay un corazón necesitado, un corazón arrepentido de verdad. Hermano, créemelo, el Señor lo va a recibir. Juan capítulo 1, el verso 11 y 12, Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 11 y 12, gloria sea el nombre de Jesús. Oh, iglesia, hay una presencia poderosa de Dios en esta noche. Hay una presencia tremenda del Señor en esta noche. Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 11 y verso 12, la palabra del Señor dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, oiga, a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todo el que vino con un corazón arrepentido de verdad, le ha dado la potestad de ser hecho hijo
Hijo de Dios. Es grande la misericordia del Señor, hermano. Nos ha hecho hijos de Dios. Y Dios quiere alcanzar muchas más almas. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros individualmente, colectivamente como iglesia para llevar este evangelio a más y más personas? Viene un día de evangelismo, sábado 6 de marzo a las 9:30. Hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros para que este evangelio se siga expandiendo? Por favor, basta de pretexto, mi hermano. Invirtamos tiempo y dinero en que esta obra pueda expandirse, llevando este mensaje y compartiéndolo con más y más personas, a todos los que creen en el nombre del Señor Jesucristo, a todos los que le recibieron, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué es potestad? El diccionario dice que potestad significa dominio, significa poder, significa facultad o que alguien tiene sobre una persona o sobre alguna cosa. Poder, dominio, facultad es la que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros por creer en su nombre, por arrepentirnos de verdad. Oh, mi hermano, hay gozo y debe haber gozo en cada uno de nosotros como iglesia. Hechos capítulo 1, el verso 8. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, el verso 8. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, el verso 8. Gloria a Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, ¿cuándo es que viene el Espíritu Santo sobre la vida de su pueblo? Cuando hay un corazón arrepentido de verdad. Si no hay un corazón arrepentido, el Espíritu Santo no puede visitar esa alma, ese corazón, porque el Señor espera ver un corazón arrepentido que está dispuesto a reconocer su pecado, su falta delante de la presencia de Dios, pero un corazón engreído, un corazón que dice: yo no le hago mal a nadie, de mi casa al trabajo y viceversa para la iglesia. Oh, ese es un corazón engreído, un corazón orgulloso, pero un corazón que está dispuesto a decir: Señor, perdóname porque de alguna o de otra manera yo peco y te fallo y te ofendo, mi Señor. Ese corazón arrepentido, téngalo por seguro que el Espíritu Santo lo va a visitar frecuentemente, porque Dios está con los humildes de corazón, con aquellos que están quebrantados. Mire lo que dice el Salmo capítulo 34, el verso 18. Salmo capítulo 34, el verso 18. Gloria sea el nombre de Jesús. Salmo capítulo 34, el verso 18. Aleluya. Salmos capítulo 34. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Salmos capítulo 34, el verso 18. Dice la Escritura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Señor está cercano a un corazón que está dispuesto a reconocer su falta, que está dispuesto a reconocer que ha pecado contra el Señor. Hechos capítulo 3, el verso 19. Hechos capítulo 3, el verso 19. Gloria sea el nombre de Jesús. Hechos capítulo 3,
el verso 19. Dice el Señor en Hechos capítulo 3, el verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo voy a repetir. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Luego el apóstol Pedro, después que fue a la casa de Cornelio y que el Señor le demostró que la salvación era para todos, y que él mismo pudo ver con sus ojos cómo el Señor los bautizó con su Santo Espíritu. Después manda a bautizarles en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Y después el apóstol Pedro, con esos varones que habían llegado a esa casa, ahora se van. Y cuando están por allá, viene el resto de la iglesia, judíos, y empiezan de alguna manera a querer interrogar a Pedro, a querer indagarlo, y a los varones que habían ido con él. ¿Por qué ustedes se fueron a meter a la casa de un gentil? ¿Por qué ustedes se fueron a meter a la casa de un hombre inmundo? ¿Por qué ustedes se fueron a meter a la casa que estaba ahí? ¿Qué les pasa, hermanos? Y Pedro comienza a narrar la historia, que es la porción de donde iniciamos en esta noche. Y dice, él empieza a narrar con lujo de detalles cómo el Señor había puesto todo en cada puesto, en cada lugar, en cada posición, para que él pudiera hacer lo que él deseaba hacer. Y dice el apóstol Pedro, ¿quién era yo para que impidiera lo que el Señor quería hacer con aquellos que no son judíos? ¿Quiénes somos nosotros para impedir que más almas puedan venir a los pies del Señor Jesucristo? ¿Será que nosotros vamos a estorbar o vamos a ayudar para que más almas puedan venir a los pies del Señor Jesucristo? ¿Será que nosotros vamos a involucrarnos con nuestra vida, con nuestro dinero? Porque también el evangelismo requiere dinero, por si no lo sabe, mi hermano. Tenemos que imprimir tratados, tenemos que comprar Biblias, tenemos que imprimir muchas cosas. Todo eso es necesario llevarse a cabo para que más almas puedan venir a los pies del Señor Jesucristo. Cuando yo estaba recién venido a los pies del Señor Jesucristo, mira cómo son las cosas de Dios, los planes de Dios, que son tan hermosos y bellos. Recién llegado yo a los pies del Señor Jesucristo, me quedaba yo en la iglesia, y allá en aquella iglesia a mediodía pues se hacía almuerzo y todo eso, porque se hacían varios cultos durante el día, 4 para ser exacto. Entonces yo me quedaba a todos los cultos, y en el receso del mediodía estaba por allí, y salí por ahí a un como pasaje que había, y a lo largo vi una mujer que andaba merodeando. Era una mujer blanca, parecía de Estados Unidos la mujer, y entonces ella andaba buscando para todos lados, y me le acerqué inmediatamente, le digo, disculpa, ¿a quién estás buscando? Y dice, la mujer no hablaba tanto español, pero entendía muchísimo, se daba a entender. Y dice, ando buscando la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. ¿Usted sabe dónde queda? Y le digo yo, sí, aquí es nuestra iglesia, aquí es donde nosotros estamos, nos congregamos. Gloria a Dios, dice, sin conocer, vengo desde Houston, Texas, y vengo a esta iglesia, y Dios me puso que entrara a este lugar. Para no hacerte larga la historia, la invité a comer algo allí, y estábamos comiendo, siendo yo un adolescente, mi hermano. Y mientras estábamos ahí, ella abre las páginas de su Biblia, que por cierto era una Biblia arcoíris como la que el hermano tiene acá. Y me llamó tanto la atención porque yo no tenía Biblia en ese entonces. Yo no tenía Biblia en ese entonces, mi hermano. Y había orado al Señor por una Biblia. Y le digo yo, qué bonita tu Biblia. Y me dice, ¿te gusta? Sí, le digo yo, está bonita, tu color es muy bonito. Y aquella mujer, ya nos despedimos, y me dice, Dios te bendiga. Entonces el culto empieza a tal hora, así, a tal hora. Y cuando se va, agarra esa Biblia y me la entrega. 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 Y me la
me entregue esa Biblia. Y yo le digo, no puedo aceptarla. Y ella dice, sí, es la palabra del Señor, es lo que el Señor te manda, por lo que tú has estado pidiendo, por lo que tú has estado orando. ¿Cómo esa mujer sabía lo que yo estaba necesitando? Una Biblia. Y déjame decirte, hermano, que con esa Biblia es la que me sirvió, porque yo me subía a los autobuses, le pedía permiso a los choferes y les decía, dame chance de predicar. Y allí iba subiéndome en los autobuses, porque yo tenía ese deseo en mi corazón de poder predicarle la palabra de Dios a la gente. Tú sabes, en un autobús mucha gente presta atención, otros no les importa cómo hacemos o cómo sucede acá cuando salimos a evangelizar. Pero eso yo no lo miraba, yo lo único que me movía era que la palabra de Dios podía ser expandida, que esas almas podían venir en arrepentimiento al Señor Jesucristo, como yo vine un día a los pies del Señor Jesucristo. Hermanos, hay miles de almas allá afuera que están necesitando de la gracia, de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿Y sabe quiénes son los llamados para llevar esta palabra? Usted y yo. No me mire a mí, mírese usted. No me señale a mí, mire, hay 3 dedos que le están señalando a usted. Porque a veces creemos que llevarle la palabra a otro es trabajo del pastor, del esposo del pastor o de los que están al frente del liderazgo. No, mi hermano, llevarle la palabra de Dios es trabajo de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que involucrarnos. Nosotros tenemos que orar y clamar por aquellas almas que están necesitando del Señor Jesucristo. Jonás capítulo 3 dice la palabra de Dios. Jonás capítulo 3, mire lo que la palabra de Dios dice. Jonás capítulo 3, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Jonás capítulo 3. Ya conocemos esta historia, pero quiero recordarla porque el Señor me la ha puesto en mi corazón. Jonás capítulo 3 del verso 1 en adelante. Jonás capítulo 3 verso 1 en adelante, dice el Señor en su palabra. Jonás capítulo 3 el verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Note, por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Arrepentimiento para vida.
Si hay un corazón arrepentido, seguramente va a llamar la sangre del Señor Jesucristo. Pero si no hay un corazón arrepentido, no puede haber vida. Lo único que hay es lo contrario, o sea, la muerte. Imagínate por algunos momentos si toda la humanidad que existe hasta este momento, todos nos arrepintiéramos y nos volviéramos de nuestros malos caminos, seguramente el Señor ya no haría todas esas cosas que están estipuladas en su palabra. El Señor detendría las copas de ira, los sellos y tanta cosa que viene para esta tierra si hubiera una población o la humanidad en general que se arrepintiera, porque el Señor lo ha dejado demostrado con una ciudad llamada Nínive, en donde según los historiadores existían más de 3 millones de habitantes en aquel entonces. Imagínate todas esas personas, desde el más grande hasta el más pequeño, animales, niños, todo el mundo se arrepintió y proclamó ayuno y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces el que todo lo ve, el que todo lo escucha, entonces el Rey de Reyes y Señor de Señores vio que había un corazón arrepentido y no los destruyó. No los destruyó. Y si eso hizo con la ciudad de Nínive, es lo mismo que hace hoy en día. Un corazón arrepentido de verdad, no un arrepentimiento express que solo es por momentos. Cuando hay apuros, cuando hay aflicción, cuando hay enfermedad, cuando no tengo para pagar, cuando no tengo esto, cuando no tengo trabajo, entonces me acerco a Dios y me arrepiento. No, ese tipo de arrepentimiento no está buscando el Señor. Él está buscando un arrepentimiento genuino, que estemos dispuestos a cambiar, que estemos dispuestos a decir: Señor, no soy lo mejor de este mundo, estoy lleno de defectos y debilidades y tentaciones, pero dame la fuerza, Señor, porque solo yo no puedo, pero si tú me ayudas, yo voy a salir adelante en el nombre de Jesús. Cornelio era un hombre que estaba humillado delante de la presencia del Señor. ¿Cuál es la clave o el requisito para que el Señor venga a consolarnos? Un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido. Un corazón que esté dispuesto a decir: Señor, hoy pequé, hoy fallé, hoy hice algo indebido, hoy hablé algo que no tenía que hablar, hoy miré algo que no tenía que mirar, hoy hice algo indebido, Señor, perdóname. Me humillo a tus pies. Y buscamos un lugar. Si no tienes ese lugar, allí en tu mente puedes concentrarte y decir: Señor, perdóname. Póngase en pie en esta noche. Juan capítulo 6, el verso 37. Evangelio de Juan en el capítulo 6, el verso 37. Juan capítulo 6, el verso 37. Juan capítulo 6, el verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero ¿sabe cuál es la condición para llegar al Señor Jesucristo? Un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido. Si no hay un corazón arrepentido, entonces difícilmente el Señor puede hacer algo con un corazón no arrepentido. Por eso es que el Señor fue capaz de mover cielo y tierra, darle una visión a Pedro, hablarle
mandar un ángel para que le hablara a Cornelio, para que le explicara a dónde tenía que enviar hombres para que encontraran a Simón Pedro. Le dio la dirección y todo para que este hombre pudiera llegar y darle el plan de la salvación, porque había un corazón arrepentido. Había un corazón que estaba dispuesto a reconocer la misericordia de nuestro Dios. Hermanos, somos afortunados porque el Señor nos ha permitido venir a su casa, venir a adorarle, venir a bendecirle. Hay tantos proyectos que vienen por delante y yo espero en el nombre del Señor Jesucristo que podamos comenzar a involucrarnos, a buscar de verdad lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, cuando miramos esta historia, nos damos cuenta que Pedro pudo entender, y juntamente con la iglesia primitiva de aquel entonces pudo comprender realmente cuál era la grandeza de la misericordia de Dios. ¿Quién era yo?, dijo Pedro, para que pudiera estorbar o impedir lo que Dios tenía que hacer. ¿Quién soy yo para impedir que almas vengan a este lugar? ¿Quién soy yo para no sacar un tiempo y poder llevar y compartir esta palabra con más y más personas? Es que yo no sé cómo hablar. Solamente permita que el Espíritu del Señor le toque su corazón y usted va a hablar lo que Dios le ha puesto en su corazón. Ese altar está abierto. ¿Quieres venir a hablar con Dios? Vamos a hablar con Dios. Porque para eso venimos a la casa de Dios, para adorarle, para bendecirle, para que después que escuchamos su palabra, ahora venimos a platicar con el Señor. Ahora comenzamos a arrepentirnos, a decirle: Señor, aquí estoy delante de ti. Haz un lugar, si no quieres pasar aquí, haz un lugar ahí donde tú estás. Pero vamos a buscar la presencia de Dios. Es momento de decirle: Señor, te he fallado. Señor, no estoy haciendo lo que tú me has mandado a hacer. Señor, sencillamente estoy pasando por alto lo que tú has puesto en mi corazón. Es momento de hablar con el Señor, amados. Es momento de hablar con el Señor. Es momento de buscar la presencia del Señor. Es momento de decir: Señor, te necesito. Déjame decirte, yo no estoy aquí como que yo soy mejor que tú. Yo estoy aquí solamente trayendo el mensaje del Señor, porque yo también necesito de la gracia y la misericordia del Señor. Yo también necesito arrepentirme. Yo también necesito venir a los pies de Cristo nuestro Señor. Arrepentimiento para vida. Te animo en el nombre de Jesús. Habla con el Señor. Vamos a cortar toda distracción. Vamos a cortar toda distracción en este momento y vamos a hablar con el Señor. Vamos a hablar con nuestro Rey. Vamos a hablar con nuestro Pastor. Vamos a hablar con nuestro Rey. Vamos a hablar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es momento de decirle: Señor, te necesito. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Señor Jesucristo, aquí estoy a tus pies, Señor, reconociendo, mi Dios, soy pecador. Te he fallado de muchas maneras, mi Señor. Te he fallado de tantas maneras, mi Señor, con el pensamiento, con lo que miro, con lo que escucho, con tantas cosas, Señor. Pero aquí estoy delante de ti, oh Dios, suplicando tu gracia, tu misericordia, tu perdón, pidiéndote, oh Dios, ayúdanos, ayúdanos. El Señor dijo: el que a mí viene yo no le echo fuera, el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Será que hay alguien que quiera venir a los pies de Cristo en esta hora? ¿Será que hay alguien que pueda acercarse con un corazón contrito y humillado y decirle: Señor, por mucho tiempo me he hecho el sordo, me he hecho el disimulado,
He oído tu palabra, pero no he prestado atención. He oído tu palabra, pero no he prestado realmente atención. No he prestado realmente atención, oh Dios. He oído tu palabra y el tiempo ha pasado y no me he dado cuenta, y ahora estoy en otra área haciendo algo que no me corresponde hacer. En el nombre precioso de Jesús, ahora comprendo que la gracia tuya es tremenda y poderosa. Iglesia, dile al Señor que abra tu entendimiento en esta noche. Dile que abra esos ojos espirituales para que puedas ver millones de almas que fallecen, millones de almas que mueren día con día, millones de almas, miles, hermano, creyentes que están abandonando la fe, miles de almas que se están apartando todos los días. Oh iglesia, nosotros somos la luz de este mundo, nosotros somos la luz de este mundo. Tú y yo somos lo que el Señor ha llamado, tú y yo somos lo que el Señor ha escogido. A ti y a mí el Señor nos ha dado la potestad, el poder, la autoridad, la facultad de poder llevar esta palabra a más y más personas, a más y más personas, oh iglesia. Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Yo quiero traer un invitado, yo quiero traer un amigo, quiero traer un familiar, quiero traer un vecino que escuche tu palabra. Quiero empezar a orar por esa persona, quiero clamar por esa persona, hasta no verlo rendido a tus pies, hasta no verlo que está postrado ante ti, mi Dios. Voy a invertir tiempo, voy a invertir oración, voy a invertir ayuno, lo voy a animar para que venga a la casa de Dios. Si es posible, le voy a llamar un día antes o una hora antes para invitarlo. Si no tiene carro, lo voy a ir a traer. Voy a hacer lo que esté a mi alcance para que estas almas puedan venir también a los pies del Señor Jesucristo. Voy a empezar a activar lo que Dios nos ha dado. En el nombre de Jesús es momento de activar. Dile al Señor, Señor, activa en mí, oh Dios, lo que usted tiene para cada uno de nosotros. Oh iglesia, hay almas que necesitan. Hay cientos de almas. Cientos de almas que están necesitando de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay cientos de almas. Señor, yo quiero levantar mis manos en esta hora, Señor. Sé que no puedo orar por cada uno de mis hermanos, pero levanto mis manos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. El Espíritu que tú has puesto en mí, Señor. El Espíritu que has puesto en mí, Señor, lo puedas poner en esta noche sobre cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. El Espíritu que tú has puesto en mí, Señor, lo puedas poner en esta noche en cada uno de mis hermanos, en cada una de mis hermanas, en cada uno de estos niños, en cada una de estas niñas, en cada uno de estos jóvenes, en cada una de estas señoritas. Que este Espíritu, Señor, pueda fluir en cada uno de ellos. Espíritu de evangelismo, espíritu de oración, espíritu de ayuno, espíritu de invertir tiempo, espíritu de invertir todo lo que sea a nuestro alcance
para que más almas puedan venir a los pies del Señor Jesús. Renunciar a veces a ciertas cosas para que tu gloria, para que tú recibas honra y gloria, mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor, oh Jesús, oh Señor. Oh Señor, Espíritu de poder, Espíritu de autoridad. Hay almas que están pereciendo. Hay almas que necesitan. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay almas que necesitan, hay almas que están necesitando. A un Pedro, a un Juan, a un Santiago, a un Felipe. Hay almas que necesitan. Grande es el llamamiento de Dios, grande es el llamamiento de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos por tu pueblo. Oramos por tu pueblo. Oramos por tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Hay poder, hay una unción tremenda. En esta noche, iglesia, hay una unción tremenda. Hay algo tremendo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. En esta noche, aleluya. No vamos a desaprovechar lo que Dios está haciendo en esta noche. No vamos a desaprovechar lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Oh, mi Señor amado, hemos aquí. Tal vez estábamos confundidos. Tal vez no entendíamos lo que tú tienes para nosotros. Oh Señor, pero en esta noche, así como le abriste el entendimiento a Simón Pedro y al resto de la iglesia primitiva, en esta noche estás abriendo nuestros ojos para que podamos comprender la magnitud de tu grandeza, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Las palabras que he hablado, dijo el Señor, son vida y son verdad.
El que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. El que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor todavía tiene sus brazos abiertos. Todavía tiene sus brazos abiertos el Señor para cientos y miles de almas que necesitan venir, que necesitan encontrarse con el Señor. Todavía hay cientos y miles de Cornelios que están allá afuera, que están clamando, que están gimiendo, y tú y yo somos las personas que el Señor va a utilizar para llevarles esta palabra, este evangelio, para que las almas puedan ser redimidas por la sangre del Señor Jesucristo. Después de ese momento, el apóstol Pedro explicó al resto de la iglesia lo que Dios había hecho. Creo, sin temor a equivocarme, y podemos leerlo en el resto de los capítulos de los Hechos de los Apóstoles, donde nos damos cuenta que Dios levantó a un hombre llamado Saulo de Tarso para comenzar a trabajar con todas aquellas personas que no eran judíos, como también continuó levantando a hombres para que llevaran este evangelio al pueblo judío. Dios es grande, mi hermanos. Dios es grande. Me gozo verlos a cada uno de ustedes acá, pero sentiría todavía más gozo que pudiéramos duplicar el número de hermanos que estamos acá, que pudieran haber más almas acá juntamente con nosotros, adorando y exaltando al Señor Jesucristo. Que el Señor me lo bendiga. Pasen muy buena noche. Que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Nos miramos el domingo. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya.